f de la suma de estos dos vectores. Sumamos estos dos vectores. Componente con componente homólogo. x1 más x2, primera componente, y1 más y2, segunda componente, z1 más z2, tercera componente. Bien, pasemos ahora al segundo miembro. Bien, lo que tenemos que hacer en el segundo miembro es calcular las imágenes de cada uno de los vectores, aplicando la ley de transformación. Recuerden que esta expresión, que a veces la llamamos expresión genérica, me indica cómo transformar un vector de R3 en un vector de R2, en esta transformación, ¿no? Bien, entonces me dice que para obtener la primera componente, reste la primera con la tercera. Entonces, la primera componente de la imagen de este vector es x1 menos z1. La primera menos la tercera. La segunda componente, ¿cómo la obtenemos? Restando la segunda con la tercera componente del vector de R3. Entonces, resto segunda menos tercera componente. Y1 menos z1. Y ahí tenemos la imagen de este vector. De la misma forma, calculamos la imagen de este vector, del vector x2 y 2z2, que va a ser igual a un vector de R2. Resto primera con tercera componente, x2 menos z2, primera componente. La segunda componente la obtenemos restando segunda con tercera componente, y2 menos z2. Perfecto. Volvemos al primer miembro. ¿Qué tenemos para calcular? Y bueno, tenemos para calcular la imagen de este vector suma. A ver, veamos, chicos. El vector suma tiene como primera componente x1 más x2, segunda componente y1 más y2, tercera componente z1 más z2. Bien, la imagen de este vector la obtenemos de la siguiente forma. Restando la primera componente con la tercera componente. Así dice la ley de transformación. Entonces, primera componente, x1 más x2, menos la tercera componente, z1 más z2. Perfecto, ahí está la primera componente. Bien, vamos con la segunda componente. ¿Cómo hacemos para obtener la segunda componente? Resto segunda menos tercera. Y1 más y2 menos z1 más z2. Y1 más y2 menos z1 más z2. Cuidado entre paréntesis, ¿no? Cuidado ahí con el signo. Ya tenemos la segunda componente. Perfecto. Bien, pasamos ahora al segundo miembro. ¿Y qué tenemos para hacer en el segundo miembro? Y fíjense, tenemos la suma de estos dos vectores. Entonces sumamos estos dos vectores. Primera componente, x1 menos z1, más primera componente de este vector, más x2 menos z2. Y1 menos z1, más y2 menos z2. Ahí está la segunda componente. Bien. Primera componente, segunda componente. Ya podríamos ir comparando. Y aparentemente no se ve que los vectores sean iguales. Hay que seguir trabajando. Veamos qué podemos hacer en el primer miembro. Fíjense que lo que podemos hacer es suprimir los paréntesis. Entonces suprimamos los paréntesis. Entonces nos va a quedar x1 más x2, suprimimos este par de paréntesis, como está precedido por un signo menos, cambiamos el signo de los términos. Menos z1, menos z2. Y ya tenemos el primer término. Perdón, la primera componente. Ahí está la primera. De la misma forma suprimimos los paréntesis de la segunda componente. Entonces nos va a quedar y1 más y2, menos z1, menos z2. Y ahí tenemos la segunda componente. Perfecto. ¿Sí? Ya se ven parecidos, ¿no? Los vectores. Habría que reacomodar los términos de ambas componentes de este vector. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a aplicar la propiedad conmutativa de la suma entre números reales. Entonces, x1 más x2 menos z1 menos z2. Y1 más y2 menos z1 menos z2. Primera componente, segunda componente. Comparen los vectores. ¿Cómo son los vectores de esta última igualdad? A ver, contesten, quiero saber si están ahí. ¿Cómo son los vectores? Chicos, que alguien conteste. Iguales. Son iguales. Ya me estaba asustando, yo creía que estaba solo. Son iguales, chicos. Es decir, hemos llegado a una igualdad. Hemos verificado
que esta igualdad se cumple, es decir, la imagen de la suma de los vectores U y B es igual a la suma de las imágenes de dichos vectores. Se cumple la primera condición. Vamos a ver ahora si se cumple la segunda condición. Si quieren hacer captura, hagan captura porque paso a la siguiente diapositiva. Vamos. Pasamos a la segunda diapositiva. La siguiente diapositiva, perdón. Segunda condición. La segunda condición, que es esta, ¿sí? Que dice que la imagen del producto entre un escalar y un vector tiene que ser igual al producto entre el escalar y la imagen de ese vector. Muy bien. Vamos entonces a demostrar o a verificar. Tomamos un escalar cualquiera del cuerpo, en este caso el conjunto de los números reales, y tomamos un vector genérico X y Z perteneciente al primer espacio. Y vamos a demostrar si se cumple esta segunda condición. De la misma forma, empezamos reemplazando f, ¿sí?, de alfa por las componentes del vector B, X y Z, igual a alfa por la imagen del vector B, que es el vector X y Z. Perfecto. Ahora vamos a trabajar, como ya lo hicimos en la otra condición, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro, para ver si llegamos a una igualdad. ¿Está? Bien. Observemos el primer miembro. Lo primero que tenemos que hacer es resolver lo que está entre corchetes. Entonces, nos queda la imagen de alfa por X, alfa por Y, alfa por Z. Multiplicamos el escalar por el vector. Observemos el segundo miembro. Tenemos para calcular la imagen de este vector. Entonces, recuerden que la imagen del vector, ¿cómo calculamos? La imagen del vector, acá está la ley de transformación. Resto la primera con la tercera, resto la segunda con la tercera. Bueno, entonces, alfa por la imagen de este vector. Y la imagen de este vector de R3 es este vector de R2. X menos Z, Y menos Z. Perfecto. Volvamos ahora al primer miembro. Y ahora calculo la imagen de este vector, que es el producto entre el escalar y el vector X y Z. Entonces la imagen de este vector va a ser un vector de R2. La primera componente obtenemos restando la primera con la tercera, alfa X menos alfa Z. La segunda componente, alfa Y menos alfa Z. Bien. Y ahora multiplicamos en el segundo miembro este escalar por este vector. Alfa por la primera componente, coma, alfa por la segunda componente. Bien. Por lo visto no se ven iguales, aparentemente, ¿no? Bien, sigamos trabajando. Yo lo que hice, fíjense, tendrían dos caminos acá, ¿no? Podrían sacar factor común alfa en ambas componentes de este vector y obtendrían este vector. Yo lo que hice es bajar este vector tal cual está, y apliqué propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma en cada una de estas componentes. Entonces, me queda el vector alfa por X menos alfa por Z, alfa por Y menos alfa por Z. Y ahora, si ustedes observan, estos vectores son iguales. Por lo tanto, acabamos de verificar que se cumple esta segunda condición. Es decir, la imagen del producto entre el escalar y el vector es igual al producto entre el escalar y la imagen de dicho vector. Se cumple la segunda condición. Entonces se cumple la primera condición y se cumple la segunda condición. Entonces estamos en condiciones de afirmar que F, ¿sí?, esta transformación lineal, es una transformación lineal. ¿Está, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Bueno. Veámoslo gráficamente, ¿sí? Comprobemos a ver cómo se verifican o cómo se cumplen estas dos condiciones que acabamos de demostrar gráficamente, simplemente para que ustedes entiendan el concepto. Por ahí, yo entiendo, o supongo a veces, que viéndolo así en forma genérica, no entienden muy bien el concepto. Así que veámoslo, ¿sí?, gráficamente, considerando vectores particulares. Entonces tenemos el espacio de partida y el espacio de llegada. Esta es la transformación, que ya dijimos que es lineal.
Tomemos dos vectores de R3, dos vectores particulares, ahora el vector 1, 2, 1, menos 3, 2, 1, dos vectores cualesquiera, y calculemos las transformadas de estos dos vectores. ¿Sí? Ahí está la transformada del vector 1, 2, 1, que es el vector 0, 1. ¿Cómo lo obtuve? Bien, a partir de la ley de la transformación, ¿sí? De esta transformación. Resto la primera con la tercera, resto la segunda con la tercera. Entonces, 1 menos 2, perdón, primero con tercera. 1 menos 1, 0. Luego, segunda con tercera. 2 menos 1, 1. Entonces, al vector 1, 2, 1 le corresponde este vector. Vamos con la imagen de este vector. De la misma forma, para encontrar la imagen, aplico esta ley de transformación. Resto primera componente con tercera componente. Menos 3 menos 1, menos 4. Para encontrar la segunda componente, resto segunda menos tercera. 2 menos 1, 1. Entonces, la imagen de este vector es el vector menos 4. Perfecto. Bueno, ahora veamos si se cumple la primera condición. Bueno, debería cumplirse porque es una transformación lineal, lo acabamos de mostrar. Entonces, sumemos estos dos vectores. Sumemos estos dos vectores. 1 menos 3 menos 2, 2 más 2, 4, 1 más 1, 2. Y calculemos la imagen de este vector. Y como f es una transformación lineal, según la primera condición, la imagen de la suma de estos dos vectores debería ser igual a la suma de las respectivas imágenes de estos vectores. Entonces sumamos estas dos imágenes, 0 menos 4 es menos 4 y 1 más 1 es 2. ¿Sí? Por la primera condición, la imagen de este vector es este vector. Bueno, verifiquemos si realmente este vector es la imagen de este vector aplicando la ley de transformación. Verifiquemos. Entonces la imagen del vector menos 2, 4, 2 es igual a otro vector de R2. ¿Cómo obtenemos la primera componente? Resto primera con tercera. Menos 2, menos 2, menos 4. ¿Cómo obtenemos la segunda componente? Resto segunda con tercera. 4 menos 2 es 2. Y fíjense que efectivamente esta es la imagen de este vector. Es decir, la imagen de la suma es igual a la suma de las imágenes. ¿Está? Veamos ahora cómo se cumple la segunda condición. Fíjense que tomé este vector, el menos 3, 2, 1, y lo multipliqué por el escalar 3. Menos 3 por 3, menos 9, 2 por 3, 6, y 1 por 3, 3. Como f es una transformación lineal, y en virtud de la segunda condición, la imagen de este vector, ¿sí? Que es el producto entre 3 y este vector, debería ser igual al producto entre el escalar 3 y este vector, ¿sí? Que es la imagen de este vector. 3 por menos 4, menos 12, y 3 por 1, 3. Bueno, verifiquemos a ver si realmente este vector es la imagen de este vector aplicando la ley de transformación. Entonces la imagen de este vector es menos 3, menos 9, menos 3, menos 12. 6 menos 3, 3. Eso dice la ley de transformación. Y fíjense, efectivamente, la imagen de este vector es este vector. ¿Sí? La imagen de este vector, perdón, es este vector. ¿Está, chicos? ¿Se entiende? Contesten. Sí, profe. Bueno, avancemos un poquito más con las transformaciones lineales, en el sentido de que vamos a ver un par de propiedades que después las vamos a enunciar y las vamos a demostrar. Tomemos el vector nulo del primer espacio, el vector 0, 0, y lo transformemos, ¿sí? A partir de esta ley de transformación. Entonces, el vector 0, 0, 0, transformado de acuerdo a esta ley de transformación, es el vector 0, 0. 0 menos 0 es 0, y 0 menos 0 es 0. ¿De acuerdo? Entonces, en toda transformación lineal, la imagen del vector nulo del primer espacio es el vector nulo del segundo espacio. Eso van a ver ustedes que se cumple en todas las transformaciones lineales. Y la vamos a enunciar como propiedad enseguida. Entonces, repito, la imagen del vector nulo del primer espacio es igual al vector nulo del espacio de llegada. Otra cosita. Fíjense, tenemos este vector, que es el opuesto de este vector. Miren, es el opuesto de este vector. ¿Sí? Las componentes son opuestas.
Entonces este vector es opuesto a este vector. Calculemos la imagen de este vector. Esta es la imagen, aplicando la ley de transformación, esta es la imagen. Comparemos ahora la imagen de este vector con respecto a la imagen de este vector. También son opuestos. ¿Sí? ¿Lo ven? Son opuestos. Entonces, hay una propiedad que dice que la imagen del opuesto de un vector es igual al opuesto de la imagen de dicho vector. Otra de las propiedades que se cumple para toda transformación lineal. ¿Quedó claro? Bien. Hagan captura y vamos con otro ejemplito. Bien. Ahora tenemos esta transformación lineal. Una transformación que no sabemos si es transformación lineal. Ojo, justamente la consigna nos pide que determinemos si es o no es transformación lineal. La transformación que tenemos es una función que transforma un vector de R2 en un vector de R3, a partir de esta ley de asignación, que dice, la imagen o la transformada de un vector xy de R2 es igual a un vector de R3, cuya primera componente es igual a la primera componente de este vector más 2. La segunda componente es igual a la segunda componente de este vector más 2. Y la tercera componente vale 0. Eso dice, vale siempre 0. Bueno, veamos si es una transformación lineal. Vamos a aplicar la definición. Vamos a decir, esta transformación es una transformación lineal. Sí, solo si se cumplen las dos condiciones. Empecemos probando la primera. La primera tiene que ver con que la imagen de la suma sea igual a la suma de las imágenes. Entonces tomamos dos vectores del primer espacio, y el primer espacio ahora es R2. Entonces tomamos dos vectores de R2 en términos genéricos. Entonces el vector U de componente X1 y 1, el vector B de componente X2 y 2, pertenecientes al primer espacio. Vamos a demostrar si se cumple, o vamos a verificar si se cumple esta primera condición. ¿Sí? La imagen de la suma de los vectores es igual a la suma de las imágenes de dicho vector. Reemplazamos, trabajamos de la misma forma que trabajamos anteriormente, reemplazamos al vector U y al vector B en ambos miembros o sus respectivas componentes. Entonces tenemos la imagen del vector X1 y 1 más el vector X2 y 2, igual a la imagen del vector X1 y 1 más la imagen del vector X2 y 2. Trabajamos en ambos miembros en forma paralela. Primero sumamos estos dos vectores, X1 más X2, y 1 más Y2. Entonces tenemos la imagen del vector suma. Pasamos al segundo miembro. Calculamos las imágenes de cada uno de los vectores. La imagen de este vector, ¿cómo la encontramos? A partir de la ley de transformación. Bien. ¿Qué me dice la ley de transformación? La primera componente es igual a la primera componente de este vector, que quiero transformar, más 2. La segunda componente es igual a la segunda componente más 2. Y la tercera componente vale 0. Así dice la ley de transformación. Bien, calculemos la imagen de este vector. ¿Sí? La imagen de este vector es este vector. La primera componente, la primera más 2. La segunda componente, la segunda más 2. Y la tercera componente es 0. Perfecto. Volvamos al primer miembro. Calculemos ahora la imagen de la suma de este vector. Perdón, la imagen del vector suma, eso quise decir. Esta es la primera componente y esta es la segunda componente. ¿Cómo calculamos? La primera componente es X1 más X2 más 2. La segunda componente y 1 más Y2 más 2. Y la tercera componente vale 0. ¿Está? Ya tenemos entonces la imagen de este vector. X1 más X2 más 2, la primera componente, y 1 más Y2 más 2, la segunda componente, y 0, la tercera componente. Bien. En el segundo miembro, ¿qué podemos hacer? Sumar estos dos vectores. X1 más X2, ahí está, más 2, que es más 4. Sumemos las segundas componentes. Y1 más Y2, ¿sí? Más 2, que es más 4. Y la tercera componente, 0, más 0 es 0. Entonces, tenemos este vector. Primera componente, segunda componente, tercera componente. Quiero que comparen ahora estos dos vectores. ¿Cómo son? ¿Son iguales?
Chicos, respondan, por favor. ¿Cómo son los vectores? Comparen las componentes correspondientes. ¿Son iguales? Diferente. Son diferentes. Fíjense, la primera componente de este vector es x1 más x2 y más 2. Y la primera componente de este vector es x1 más x2 más 4. Que una de las componentes sean distintas, ya puedo asegurar que los vectores son distintos. Con Profe, lo cual, esa transformación sería una traslación, ¿no? ¿cómo? Esa transformación sería una traslación de vectores, Las digo. traslaciones también son transformaciones lineales, ¿no? En este Las caso no. traslaciones, las rotaciones, las simetrías, todas esas transformaciones sobre el plano son transformaciones lineales. Como esta transformación no es una transformación lineal, yo tendría cuidado al afirmar si es una traslación. Cuidado, ¿sí? Habría que ver. Bueno, chicos, fíjense, no son iguales los vectores. Como no son iguales, yo puedo asegurar que esta condición no se cumple. Es decir, la imagen de la suma no es igual a la suma de las imágenes. ¿Hace falta que demostremos la segunda condición? No. ¿Sí? Que no se cumpla una de las condiciones es suficiente para concluir que F, en este caso, esta transformación, no es una transformación. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Bien, bien. Ustedes han visto que el trabajo todo es simbólico, ¿sí? Es muy teórico, pero tienen aplicación en las transformaciones lineales, como dije. Es una herramienta muy valiosa, ¿no? Este concepto. Bueno, pasemos a al siguiente ejemplo. Miren, ahora tienen otro tipo de transformación. Miren, tienen una f, que es una función o una transformación, que transforma un vector de R2 en una matriz cuadrada de orden 2, a partir de esta ley de asignación. Y fíjense que es el TP13.1, ¿no? Inciso G. Tienen que determinar si F es una transformación lineal. La ley de transformación dice, F, ¿sí? O la imagen del vector xy de R2 se transforma en una matriz cuadrada de orden 2, de tal manera que sus elementos se obtienen de la siguiente forma. Este elemento es la suma de estas dos componentes. Estos dos elementos son nulos, y este elemento también se obtiene a partir de la suma de estas componentes. ¿Está? Para determinar si es una transformación lineal, aplicamos definición. F es una transformación sí, solo sí, se cumplen las dos condiciones. La primera condición significa tomar dos vectores del primer espacio. El primer espacio es R2, tomo dos vectores en forma genérica y verifico si se cumple la primera condición. Reemplazo, ¿sí? Reemplazo a U y a B por sus componentes y trabajo en forma paralela en ambos miembros. Sumo estos dos vectores y me queda la imagen de la suma. Y en este segundo miembro, fíjense que podemos calcular las imágenes de ambos vectores. La imagen de este vector es esta matriz. Lo que hice es aplicar la ley de transformación. Más la imagen de este vector es esta otra matriz. ¿De acuerdo? Bueno, ahora calculamos la imagen de este vector, del vector suma de estos dos vectores. Bien, aplicamos la ley de transformación y obtenemos esta matriz. ¿De acuerdo? En el segundo miembro sumamos estas dos matrices. Voy más rapidito, chicos, porque el tiempo se nos va. Después ustedes hacen captura y analizan. Reacomodamos los términos, aplicando propiedad conmutativa, ¿sí? De estos dos elementos. Y fíjense, obtenemos que las matrices son iguales. Con lo cual, se cumple la primera condición. Es decir, la imagen de la suma es igual a la suma de las imágenes. Hagan captura, chicos, y pasamos a la segunda condición. Bueno, ahora veamos la segunda condición. Tomamos un escalar cualquiera real, un escalar genérico, y un vector genérico del primer espacio que es R2. Y verificamos si se cumple esta segunda condición. Reemplazamos, ¿sí?, al vector B por sus componentes. Y luego resolvemos paralelamente en ambos miembros.
¿Está? Después ustedes hacen captura, y fíjense cómo son los vectores, o cómo son las matrices. Son iguales. Por lo tanto, se cumple esta condición, es decir, la imagen del producto entre el escalar y el vector es igual al producto entre el escalar y la imagen de dicho vector. Se cumple la condición 1, se cumple la condición 2, entonces estamos en condiciones de afirmar que F es una transformación lineal. ¿Está, chicos? Hagan captura, después lo analizan detalladamente cuando tengan tiempito. Bueno, vamos a las propiedades de una transformación lineal que ya hemos mencionado, que ya hemos anticipado. Dijimos que si f de b en w es una transformación lineal, la imagen del vector nulo del primer espacio es igual al vector nulo del segundo espacio. ¿Está? Esta propiedad es súper importante. La vamos a aplicar, la vamos a mencionar continuamente. Ahí tienen la demostración, que facilita, ¿sí? Por cuestión de tiempo no podemos verla. Si tienen dudas, como siempre digo, recurran a las consultas. Y la segunda propiedad, si f de b en w es una transformación lineal, entonces la imagen del opuesto de un vector es igual al opuesto de la imagen de dicho vector. Propiedad que también ya habíamos adelantado. Y ahí está la demostración, también súper fácil la demostración. Hagan captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a un concepto más importante y que cuesta un poquito en principio. El núcleo no cuesta tanto. Lo que cuesta un poquito es la imagen de una transformación lineal. Empecemos con núcleo de una transformación lineal. Bien, ¿cómo se define el núcleo de una transformación lineal? El núcleo de una transformación lineal es el conjunto formado por todos los vectores del primer espacio o del espacio de partida que tienen como imagen el vector nulo del espacio de llegada. ¿Está? Como dice la definición, si f de b en w es una transformación lineal, entonces el núcleo de la transformación lineal, que lo vamos a denotar de esta forma, es igual al conjunto de todos los vectores del primer espacio, tal que la imagen de esos vectores sea igual al vector nulo del espacio de llegada. Es decir, el núcleo es el conjunto formado por todos los vectores que se transforman en el vector nulo. Gráficamente, para que se entienda, ustedes tienen dos conjuntos, dos espacios vectoriales, el espacio B y el espacio W, el espacio de partida y el espacio de llegada. El núcleo de una transformación lineal siempre lo vamos a buscar en el primer espacio, en el espacio de partida. Entonces, el núcleo de una transformación lineal es un subconjunto del primer espacio. ¿Está? El núcleo está incluido en el primer espacio, o en el espacio de partida, o en el espacio dominio. Bien, presten atención ahora y quiero que me ayuden, que contesten. El núcleo de una transformación lineal nunca es un conjunto vacío. Escuchen bien lo que estoy diciendo. El núcleo nunca es un conjunto vacío. Es decir, por lo menos tiene un elemento. Por lo menos el núcleo tiene un elemento que se transforma en el vector nulo del espacio de llegada. ¿A qué elemento me estoy refiriendo cuando digo por lo menos tiene un elemento? ¿Qué elementos, pregunto, ¿sí? del primer espacio se transforma en el vector nulo del espacio de llegada? Y lo saben muy bien ustedes, hace un momento lo mencionamos. ¿Qué vector se transforma en el vector nulo? En cualquier transformación lineal. Que alguien conteste. ¿Vector nulo? El vector nulo. Muy bien. Por la primera propiedad de las transformaciones lineales que acabamos de ver. Ustedes saben muy bien entonces que en toda transformación lineal, el vector nulo del primer espacio se transforma en el vector nulo del segundo espacio. Por lo cual, el núcleo nunca va a ser un conjunto vacío. El núcleo es distinto del conjunto vacío. Por lo menos tiene un elemento. Y ese elemento es el vector nulo. Además, y esta también es una propiedad del núcleo, ¿sí? El núcleo es un subespacio vectorial del primer espacio, es decir, del espacio B.
una propiedad, la vamos a enunciar enseguida, y en la práctica nos van a pedir que como el núcleo es un subespacio vectorial, nos van a pedir que construyamos una base, calculemos las dimensiones, y luego verifiquemos el teorema de las dimensiones, que ya vamos a ver. ¿Se entiende entonces el concepto, chicos? Vamos con un ejemplito, ¿sí? Vamos con un ejemplito. Miren, tenemos una transformación lineal de R3 en R2, y esta es la ley de transformación. Perfecto. Es una transformación lineal, no hay que demostrar esto, ¿no? Bien. Veámoslo gráficamente para entender el concepto. Simplemente para entender el concepto, chicos. Escuchen bien. Tenemos entonces el espacio de partida, R3, y el espacio de llegada, R2. R3 es el espacio de partida, R2 es el espacio de llegada. El núcleo, como ya dijimos, es un subconjunto del primer espacio, es decir, de R3 en este ejemplo. Bien. ¿Cuáles son los vectores que forman parte del núcleo? Ya dijimos que hay uno por lo menos. ¿Cuál es ese vector? El vector nulo, ¿sí? Es decir, el vector 0, 0, 0, que es el vector nulo del primer espacio. Si a este vector yo lo transformo, a partir de esta ley de transformación, obtengo el vector nulo del espacio de llegada. Primera menos tercera, segundo menos tercera. Primera componente menos tercera, 0 menos 0 me da 0, 0 menos 0 me da 0. Miren, la imagen de este vector nulo es igual a este vector nulo de R2. Entonces, este vector, el vector nulo del primer espacio, forma parte del núcleo. ¿Por qué? Porque este vector se transforma en el vector nulo del espacio de llegada. ¿Está? Bien, pregunto ahora, ¿habrá otro vector que forme parte del núcleo de esta transformación lineal? ¿A alguien se le ocurre otro vector que transformado me dé el vector nulo? Chicos. Miren, yo voy a proponer este vector, el vector 1, 2, 3. Calculemos la imagen de este vector 1, 2, 3. Y propuse cualquiera. Bien, veamos. Calculemos la imagen de este vector. Que alguien me diga la imagen de este vector para ver si están ahí, chicos. No tiene sentido que siga yo solo y ustedes no estén prestando atención y no me contesten. ¿Cuál es la imagen de este vector? Primera componente. Sería menos 1, ¿Cuánto? menos 2 y menos 1. A ver, calculemos. Primera menos tercera. 1 menos 3, menos 2. Muy bien. Segunda menos tercera. 2 menos 3, menos 1. Muy bien, señor. Esta es la imagen. Ahora pregunto. ¿Este vector, cuya imagen es este vector, forma parte del núcleo? ¿Sí o no? No. Chicos. ¿Sí o no? Contesten. ¿Sí o no? No sé. No. ¿Por qué no? A ver, ¿qué dijimos? Volvamos nuevamente a la definición, chicos. Dijimos que el núcleo es el conjunto formado por todos los vectores que se transforman en el vector nulo. ¿Este vector se transforma en el vector nulo? No. No. Entonces, ¿este vector 1, 2, 3 forma parte del núcleo? No. No. Entonces, ese vector, el 1, 2, 3, el vector 1, 2, 3, está fuera del núcleo, no forma parte del núcleo. ¿Y por qué no? Y porque no se transformó en el vector nulo, no se transforma en el vector nulo, se transforma en este vector. ¿Se entiende? Bueno, a ver, ¿alguien me puede decir algún vector, ¿sí?, que forme parte del núcleo? Es decir, un vector que transformado me dé como resultado el vector nulo de R2. Todos los vectores que sean iguales. Las componentes ¿iguales son qué? iguales. Ajá, muy bien, puede Por ser. ejemplo, 1, Entiendo. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Muy bien. A veces, eso es lo que vamos a tener que hacer, chicos, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener que, lo que tenemos que hacer es encontrar los vectores que forman parte del núcleo. De esta forma no se hace. Yo lo estoy explicando de esta forma para que ustedes simplemente entiendan la idea. Se trabaja en forma genérica, que ya lo vamos a ver. A veces se encuentra fácilmente haciéndolo de esta forma, como ustedes ya se dieron cuenta. Por ejemplo, si yo tomo este vector 1, 1, 1, donde todas las componentes son iguales,
Si yo lo transformo, ¿qué vector me da? ¿Sí? 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. Me da el vector nulo. Entonces este vector 1, 1, 1, ¿forma parte del núcleo? Sí. Sí, sí, forma parte del núcleo. ¿Y por qué? Porque su imagen es igual al vector nulo del espacio de llegada. ¿Qué otro vector? El vector menos 2, menos 2, menos 2. Por ejemplo, si yo transformo este vector, me da el vector nulo. Este vector forma parte del núcleo, también forma parte del núcleo. ¿Por qué? Porque la imagen de este vector es igual al vector nulo del espacio de llegada. Entonces ya se dieron cuenta ustedes cómo tiene que ser el vector, o qué forma tiene que tener el vector para que forme parte del núcleo. Es decir, para que su transformada sea el vector nulo, 0, 0. Entonces, primera pregunta, y quiero que contesten rápido, chicos, si no se nos va el tiempo. ¿Cómo es el núcleo para este caso? ¿Es un conjunto infinito o no? Sí. Es Sí. un conjunto infinito. ¿Está? Segunda pregunta, ¿qué forma tienen los vectores que forman parte de este núcleo, de esta Sus transformación? componentes son iguales. Muy bien. ¿Ah? Entonces, la imagen de todo vector cuyas componentes sean iguales es igual al vector 1, del vector nulo. De todos modos, yo lo voy a plantear como un interrogante, porque no estamos seguros. ¿Está? ¿Por qué digo que no estamos seguros? Porque a veces es difícil de encontrar el núcleo de esta forma, tanteando, probando, en forma gráfica. No es la forma de hacerlo, chicos, ¿sí? Porque esto lleva tiempo. Si estuvieran en el parcial no estarían haciendo esto. No deberían hacer esto porque les va a llevar tiempo. Se trabaja en forma genérica y ahora lo vamos a hacer. Hagan captura de la pantalla y pasamos a la siguiente diapositiva para calcular el núcleo en forma genérica como deberían hacerlo. Para hacerlo tenemos que aplicar la definición, ¿sí? Bueno, vamos. Fíjense, es el mismo ejemplito, y ahora me pide determinar el núcleo de esta transformación lineal. Aplicamos definición, decimos, el núcleo de la transformación lineal es igual al conjunto formado por todos los vectores del primer espacio. Entonces a los vectores los vamos a expresar en forma genérica, ¿sí? X, Y, Z de R3, tal que la imagen del vector X y Z sea igual al vector nulo del espacio de llegada. Y el espacio de llegada es R2, entonces el vector nulo es el 0, 0. Vamos a trabajar con esta expresión, chicos, con esta expresión. No hace falta que escriban toda la definición, ¿no? Yo la escribo para que practiquemos y repasemos la definición de núcleo, porque generalmente esto piden en la teoría, en los parciales. Entonces trabajamos simplemente con esta expresión, con esa. Es decir, escribo la imagen de un vector genérico del primer espacio y lo igualo al vector nulo del espacio de llegada. ¿Está? Y trabajo con esta expresión. Y lo único que puedo trabajar es con esto. Es decir, calculo la imagen de este vector X y Z genérico, que es igual a este vector. Entonces reemplazo f de X y Z por este vector. Lo reemplazo y miren, obtengo la igualdad entre dos vectores. Igualo las componentes homólogas, x menos z igual a 0, y obtengo una ecuación. Y menos z igual a 0, y obtengo otra ecuación. Esta ecuación no voy a preguntar, chicos, porque se nos va el tiempo, porque ustedes tardan para contestar. Y tomen esto como repaso para el parcial de la próxima, del próximo 16. Fíjense, este sistema es un sistema de ecuaciones lineales con tres incontes, x y z. Y además es un sistema homogéneo. Y como ustedes saben, todo sistema homogéneo es siempre compatible, siempre tiene solución. O es compatible determinado o es compatible indeterminado. ¿Está? Bien. Si es compatible determinado, significa que tiene una sola solución. Y esa solución sería la solución trivial. Y en términos de vectores sería el vector nulo. Entonces, si el sistema es compatible determinado, cuando ustedes estén calculando el núcleo, cuando el sistema que ustedes obtengan sea un sistema compatible determinado, el núcleo va a ser un conjunto unitario, es decir, el núcleo va a estar formado por un solo elemento, y ese elemento va a ser justamente el vector nulo del primer espacio. ¿Está? Ahora bien, si el sistema es un sistema compatible indeterminado, es decir, tiene infinitas soluciones, el núcleo va a tener infinitas soluciones, es decir, el núcleo va a ser un conjunto infinito. De modo tal que, escuchen bien chicos, el núcleo de toda transformación lineal
o tiene un solo elemento, que es el vector nulo, o tiene infinitos elementos, además del vector nulo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué habría que hacer para calcular el núcleo de esta transformación lineal? Y habría que analizar y resolver este sistema. La solución de este sistema va a ser el núcleo. ¿Alguien preguntó algo? Bien. Entonces analizamos y resolvemos el sistema aplicando cualquiera de los métodos que ustedes conocen. Ahora bien, si es fácil de analizar, ¿sí?, a simple vista, y fácil de resolver, bueno, no hace falta que apliquen ningún método. Miren, quiero que ahora contesten. Pregunta de parcial. Tenemos un sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas. El número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas. Este sistema nunca es un sistema, chicos, ¿Determinado? compatible determinado. ¿Sí? Porque tengo 2 ecuaciones y 3 incógnitas. El número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas. Entonces, este sistema, a pesar de que es homogéneo, no es un sistema compatible determinado. Entonces, ¿qué me queda? Que sea sistema compatible indeterminado. Entonces tiene infinitas soluciones. Es decir, el núcleo va a tener infinitos vectores, así como habíamos anticipado cuando trabajamos acá en esta diapositiva. Y dijimos, son infinitos los vectores que van a formar parte del núcleo. Perfecto. Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar esos infinitos vectores? Y bueno, hay que expresar, ¿sí?, en forma genérica la solución de este sistema. ¿Hace falta que lo resolvamos aplicando algún método que hemos estudiado? No, fíjense que en ambas ecuaciones yo tengo una variable común. Entonces despejo x en función de z de la primera ecuación, despejo y en función de z de la segunda ecuación. Entonces, para cada valor que le demos a z, vamos a obtener valores de x y de y. Y ahí está la solución, ¿sí? La solución. Escribo la solución general de este sistema, ¿sí? Esto ya lo saben. En la solución general es el conjunto de las ternas x y z perteneciente a R3, tal que x es igual a z, y es igual a z, y z toma cualquier valor real. Son dos condiciones, ¿sí? Dos condiciones. Impuestas para la variable x, para la variable y. Y z es la variable libre o la variable independiente. Bien, esta solución general es el núcleo. Es el núcleo de la transformación lineal, de esta transformación lineal. Expresemos el núcleo en forma simplificada, más acotada. Es decir, reemplazamos a la variable x por z, reemplazamos a la variable y por z, y dejamos a z así como está. ¿Por qué? Porque z es la variable libre. Entonces el núcleo, en forma simplificada, se expresa de esta forma. Es decir, el núcleo está formado por todos los vectores que tengan esta forma, todas las componentes iguales, así como habíamos anticipado acá. ¿De acuerdo? Bien, pero ¿cómo se trabaja? Se trabaja de esta forma, chicos, en forma genérica. Perfecto. Veámoslo, veamos la interpretación gráfica o geométrica rápidamente. Chicos, ya hemos dicho en varias oportunidades que toda ecuación lineal en R3, ya sea que tenga las 3 variables, las 2 variables o una variable, una ecuación lineal en R3 representa un plano. Entonces, esto representa un plano, es este plano verde, y igual a z representa este otro plano celeste, y la intersección de estos dos planos determinan esta recta. Entonces, todos los puntos que se encuentran sobre esta recta forman parte del núcleo. Y todos los puntos que están sobre esta recta tienen las 3 coordenadas x, y, z iguales. Entonces, todos los puntos de R3, de este espacio, se transforman en este vector nulo de R2. ¿De acuerdo? Bien, esto con la práctica vamos a ir entendiendo mejor, chicos. Bueno, ¿qué nos van a pedir en la práctica? Cuando encontremos el núcleo, como sabemos que el núcleo es un subespacio vectorial del primer espacio, ahí lo anotamos, vamos a calcular, o nos van a pedir que calculemos una base para el núcleo, porque es un subespacio vectorial. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular una base? Esto también ya lo saben, y esto se lo van a tomar en el próximo parcial.
construyamos una base para este vector. Tomo este vector genérico, que es el vector que forma parte del núcleo, el vector genérico que forma parte del núcleo. Entonces, anoto ese vector, y a este vector lo expreso como la suma de tantos vectores como variables tenga el vector genérico. Así dijimos, tiene una sola variable, entonces a este vector lo expreso como el mismo vector. Luego, ¿qué hacemos? Extraemos la variable fuera del vector. Entonces me queda z, que pasa a ser un escalar ahora, por el vector 1, 1, 1. Logramos expresar este vector como la combinación lineal de este vector, del vector 1, 1, 1. Entonces, este vector forma parte de la base del núcleo. Entonces, una base para el núcleo, que se denota de esta forma, ¿sí? Es el conjunto formado por este vector. Bien, ahora quiero que contesten. Ya tengo la base para el núcleo. ¿Cuántos vectores tiene el núcleo? La base, perdón, la base del núcleo. 1. ¿Cuánto vale la dimensión del núcleo? 1. 1. La dimensión de un espacio vectorial o de un subespacio vectorial es igual al número de vectores que forman cualquiera de sus bases. Definición que ustedes tendrían que conocer muy bien. Entonces la dimensión del núcleo es igual a 1. A ver, verifiquémoslo geométricamente. Dijimos que el núcleo es esta recta. Fíjense que toda recta tiene una sola dimensión. Tiene largo únicamente, tiene una sola dimensión. Y coincide con lo que habíamos encontrado analíticamente. Tácticos, captura y pasamos a la imagen. Tenemos que ver cómo se calcula la imagen de una transformación lineal. Bien, mientras van haciendo captura, recuerden que para calcular el núcleo de una transformación lineal, escriben la imagen de un vector genérico del primer espacio y a esa imagen le igualan el vector nulo del segundo espacio. Luego reemplazan la imagen de ese vector genérico aplicando la ley de transformación, igualan las componentes de ambos vectores, obtienen el sistema, analizan y resuelven ese sistema. Y la solución del sistema es el núcleo. ¿Está? Bueno, vamos a la imagen de una transformación lineal. Chicos, el concepto de imagen de una transformación lineal es el mismo que ustedes conocen para imagen de una función que vieron en el análisis matemático. La imagen o el conjunto imagen de una transformación lineal es el conjunto de todas las imágenes de la transformación lineal. Vamos directamente a la definición simbólica. Esto cuesta un poquito nada más, ¿sí? Cuesta un poquito. Veamos. Sea eje de B en W, una transformación lineal. ¿Sí? Recuerden que B y W son espacios vectoriales. Entonces, es importante que se estudien esta definición simbólica, ¿no? ¿Sí? Porque una para el parcial de teoría y otra para que ustedes puedan aplicar en la resolución de ejercicios. Los invito a que ustedes vean la definición simbólica de imagen de una función que vieron en análisis matemático y van a ver que la definición simbólica es la misma. La diferencia va a estar en los conjuntos. Acá yo tengo como conjuntos espacios vectoriales. Comparen las definiciones. Entonces, la imagen de una función, de una transformación lineal, perdón, es el conjunto formado por todos los vectores del segundo espacio. De manera que existen vectores del primer espacio, de modo tal que los vectores, ¿sí?, de los vectores del segundo espacio que forman parte de la imagen, son imágenes de estos vectores del primer espacio. En otras palabras, la imagen, el conjunto imagen, es el conjunto formado por todas las imágenes o todas las transformadas de la transformación lineal. Veamos con un ejemplo, veámoslo gráficamente, perdón, para que se entienda el concepto. Bien, veamos. Tenemos el espacio de partida, el espacio de llegada. ¿Dónde busco la imagen? La imagen busco en el espacio de llegada, en el codominio, ahí busco la imagen. La imagen es un subconjunto del espacio de llegada. Entonces, la imagen es un subconjunto del espacio W. Está incluido o a veces es igual al espacio de llegada. Bien, otra cosita a tener en cuenta.
La imagen, el conjunto imagen de una transformación lineal, nunca es un conjunto vacío. Es decir, por lo menos hay un elemento en el conjunto imagen. Bien, quiero que me digan qué elemento forma parte de la imagen. Cuando digo por lo menos, ¿a qué elemento me estoy refiriendo? Cuando digo por lo menos existe un elemento. El elemento ¿Cuál? vector nulo. El vector nulo. ¿Sí? El vector nulo del espacio de llegada forma parte de la imagen. ¿Por qué? Porque este vector nulo es la imagen de un vector de B, de este espacio. ¿Es la imagen de quién? El Por vector lo nulo, nulo. ¿de quién es la imagen? Del vector nulo del B. Del vector nulo del espacio de partida. Muy bien. Ustedes saben bien que por propiedad el vector nulo del primer espacio se transforma en el vector nulo del segundo espacio. Entonces, este vector forma parte de la imagen. ¿Por qué? Porque es imagen de este vector. Bien. Entonces, la imagen es distinto del conjunto vacío. Bien. Antes de seguir, chicos, todos, para que se entienda el concepto, todos los vectores de este espacio, del primer espacio, se transforman en vectores del segundo espacio. ¿Sí? Y todas esas transformaciones, o todas esas imágenes, van a estar acá en la imagen, en el conjunto imagen. Todos los vectores se transforman en vectores de W, y esos vectores van a estar ahí, en la imagen. ¿Está? La imagen también, al igual que sucede con el núcleo, la imagen es un subespacio vectorial del espacio de llegada. O sea, vamos a enunciar la propiedad. Bien, vamos con un ejemplito. Miren, tenemos esta transformación lineal. Es una transformación lineal, no hay que demostrar, que transforma un vector de R2 en un vector de R3 a partir de esta ley de transformación. Miren, quiero que presten atención. La imagen de un vector xy de R2 es igual a otro vector de R3, cuya primera componente se obtiene sumando la primera con la segunda del vector R2. La segunda componente se obtiene restando la segunda con la, perdón, la primera componente con la segunda componente de este vector. Y la tercera componente siempre es 0. ¿Está? Bien. Es una transformación lineal, no la vamos a demostrar. Vamos directamente a ver en qué consiste la imagen. Tenemos el espacio de partida, el espacio de llegada. La imagen, como dijimos, siempre la vamos a buscar en el conjunto de llegada, porque la imagen es un subconjunto de R3 en este caso, del espacio de llegada, de R3. Bien. Entonces, ya sabemos que por lo menos un vector forma parte de la imagen. Dijimos que es el vector nulo. A ver, tomemos el vector nulo de R2 y lo transformemos. La imagen del vector nulo de R2, del vector 0, 0, ¿sí? Aplicando la ley de transformación, se obtiene como imagen este vector, que es el vector nulo del espacio de llegada. Pregunto ahora, ¿este vector nulo forma parte de la imagen, del conjunto imagen? ¿Sí, Sí. o no? Sí. ¿Por qué? Y bueno, porque este vector es imagen de un vector de R2. Bien, vamos a tomar otro vector. Miren, yo tomé cualquier otro vector, por ejemplo el vector 1, 2. Calculé su imagen. ¿Sí? Veamos a ver. La primera más la segunda. 1 más 2, 3. La primera menos la segunda. 1 menos 2, menos 1. Y la tercera componente siempre es 0. Pregunto y tengan cuidado a la hora de contestar. La imagen, es decir, este vector, ¿forma parte de la imagen, del conjunto imagen? Sí, ¿Quién se anima a contestar? sí, sí Chicos, forma. sí forma, muy bien. ¿Por qué? Porque este vector es imagen de este vector de R2. Repito, chicos, todos los vectores de R2 se transforman en vectores de R3. Y esos vectores de R3 caen en la imagen. ¿De acuerdo? Caen en la imagen. Tomemos otro vector, el menos 2, 3. Lo transformo y obtengo este vector 1, menos 5, 0. ¿Este vector forma parte de la imagen? Sí. ¿Por qué? Porque es imagen de este vector. Así, con todos los vectores que vayamos a transformar, ¿de acuerdo? La transformada de esos vectores van a formar parte de la imagen. ¿Quedó claro? Bien, primera pregunta.
La imagen entonces de esta transformación lineal es un conjunto finito o un conjunto infinito. Infinito. Infinito, infinito. ¿Por qué? Y porque acá tengo infinitos vectores, ¿sí? Y al transformarlos voy a obtener infinitos vectores. Y todos esos infinitos vectores, ¿sí?, que obtengo al transformarlos, al transformar estos vectores, van a formar parte de la imagen. Bien, ahora, segunda pregunta. ¿Qué forma tienen los vectores que van a formar parte de la imagen? Antes quiero hacer un planteamiento. Presten atención. Miren lo que voy a plantear. La imagen, ¿existirá algún vector cuya imagen sea igual al vector 1, 2, 3 de esta transformación lineal? Vuelvo a preguntar, chicos. No, ¿Existirá algún vector de R2 que al transformarlo obtengamos este vector 1, 2, 3? no existe. Por No la existe, de la no transformación. existe. ¿Por qué? Porque miren, la ley de transformación está clarita, dice que todo vector de este espacio se transforma en este vector. La primera componente, bueno, será cualquier número real, la segunda componente también, pero la tercera, ¿cómo es? Nulo. Nula. Nulo, es cero. Y miren, esta tercera componente no es nula. Entonces no hay ningún vector en R2 que se transforme en este vector. Por lo tanto, pregunto, ¿el vector 1, 2, 3 forma parte de la imagen, del conjunto imagen? ¿Estará dentro de este subconjunto? No. 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 ¿Sí? Acá contesté, bueno, que no existe ningún vector de tal manera que la imagen de ese vector sea 1, 2, 3. Entonces el vector 1, 2, 3 no forma parte de la imagen. Está fuera de la imagen. Pertenece a R3, pero está fuera. Entonces dijimos que tenemos dentro de la imagen infinitos vectores. Ahora pregunto, ¿qué forma van a tener los vectores que van a formar parte de la imagen en esta transformación lineal? ¿Cómo van a ser las componentes? ¿Qué forma van a tener? ¿Qué forma genérica? Porque eso es lo que tenemos que encontrar cuando nos pidan calcular la imagen. No se procede de esta forma, chicos, ¿sí? No se procede de esta forma. Esto es para que simplemente ustedes entiendan la idea. ¿Qué forma van a tener? Miren las Tercera imágenes. componente es nula. Y lógico, chicos, a veces es fácil de deducir la imagen. Entonces, todos los vectores que tengan la primera componente, cualquier número real, la segunda componente, cualquier número real, y la tercera siempre sea cero, entonces esos vectores van a formar parte de la imagen. De todos modos, lo vamos a plantear como un interrogante, porque no estamos seguros. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo vamos a hacer para resolver este interrogante? Bueno, vamos a trabajar en forma genérica, que es la forma en la que debemos trabajar. Y vamos a aplicar esta definición de la imagen, definición de la imagen. Hagan captura y pasamos a la siguiente diapositiva, chicos. No sé qué apreté. Voy a volver a compartir, chicos. Bueno, cuando más estamos apurados, más metemos la pata. Bueno, bien, fíjense que es el mismo ejemplito y ahora vamos a calcular la imagen, pero en forma genérica como deberíamos trabajar. ¿Sí? Miren, observen. Yo quería simplemente que se entienda la idea. ¿Se entendió la idea? Imagino, quiero creer. Bueno, vamos a calcular la imagen, para lo cual vamos a aplicar esta definición. ¿Sí? Entonces decimos, la imagen, ¿sí?, de esta transformación lineal va a ser el conjunto formado por los vectores del segundo espacio, de R3, y lo tenemos que expresar en forma genérica, y vamos a utilizar A, B y C, estas letras, para representar la imagen en forma genérica, o los vectores que forman parte de la imagen. Entonces va a estar formado por los vectores ABC pertenecientes al segundo espacio, tal que existen los vectores XY, en esta forma, XY, perteneciente al primer espacio. De modo que la imagen del vector XY sea igual al vector ABC. No hace falta que escriban, chicos, toda esta definición.
Suficiente es escribir esta condición. Fíjense que es la imagen de un vector genérico xy de R2 igual a un vector genérico de R3. Eso es lo que van a escribir. ¿Ah? Recuerden que para calcular el núcleo, escribo la imagen de un vector genérico del primer espacio y lo igualo al vector nulo para el núcleo. Para la imagen, escribo la imagen de un vector genérico del primer espacio, xy, y lo igualo al vector genérico ABC del segundo espacio. Y ahora trabajamos con esta expresión. Bien, ¿qué podemos hacer? Reemplazar la imagen de este vector genérico, que es igual a este vector. Entonces reemplazamos la imagen de este vector, es igual a este vector. Y obtenemos la igualdad de dos vectores, igualamos ambos vectores, es decir, igualamos las componentes correspondientes. X más Y igual a A, X menos Y igual a B, 0 igual a C. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este sistema? Atención, por favor, acá vamos a trabajar de la misma forma que trabajamos para estudiar si un conjunto es un sistema generador en espacios vectoriales. Presten atención. Lo que vamos a hacer es analizar este sistema de ecuaciones lineales. Fíjense que las incógnitas son X, Y. A, B y C están cumpliendo el rol de parámetros. Lo que vamos a hacer es analizar este sistema para determinar qué valores, ¿sí? Para qué valores A, B y C el sistema es compatible. Para qué valores A, B y C, X e Y existen, porque así dice la definición. ¿De acuerdo? En otras palabras, vamos a analizar el sistema para ver si A, B y C deben cumplir alguna condición para que el sistema sea compatible. Entonces, analizamos, aunque fíjense a veces mirando simplemente el sistema, ustedes ya pueden deducir cuál es la condición que se tiene que cumplir para que el sistema sea compatible. Miren la última relación. C tiene que ser igual a C. ¿Sí? Pero habría que ver qué valores deberían tomar A y B. Cualquier valor o también hay alguna condición para A y B. Entonces, de todos modos, siempre apliquen el método que es válido para todos los casos, que es el método de Gauss o el de Gauss-Jordan. Yo les recomiendo el método Gauss porque es más cortito. Entonces, analicemos este sistema. Ahí está la matriz ampliada, 1, 1, 0, primera fila, 1 menos 1b, segunda fila, 0, 0, c, tercera fila. Y escalonemos esta matriz, tomemos como pivote la primera fila este 1, bajamos esta fila, y convertimos en 0 a este elemento, ¿sí? Multiplicamos a la fila 1 por menos 1 y le sumamos la segunda fila y obtenemos esta segunda fila. Esto ya lo saben, así que vamos rápido. Observen, esta matriz ampliada ya está escalonada. Ya está escalonada. Bien, entonces nos preguntamos, ¿para qué vectores ABC el sistema es compatible? ¿Es compatible para todo vector ABC? Si fuera compatible para todo vector ABC, vamos a decir que la imagen es igual al espacio de llegada, coincide con el espacio de llegada. Ahora, si es compatible para algunos vectores ABC, entonces la imagen será un subconjunto del espacio de llegada. Bueno, veamos. Va a ser compatible el sistema cuando los rangos de ambas matrices, A y A' sean iguales. Eso ya lo saben. Calculemos el rango de A. ¿Cuánto vale el rango de la matriz? Eso siempre vamos a poder calcular. El rango de la matriz del sistema. ¿Cuánto vale? 2. 2. ¿Por qué? Porque tengo dos filas no nulas. Una y otra fila no nula. Dos filas no nulas. La última una fila nula. Bien. Yo necesito que el rango de la matriz ampliada también valga 2, porque estoy viendo qué condiciones tienen que cumplir A, B y C para que los rangos sean iguales, para que el sistema sea compatible. Entonces voy a forzar a que el rango de la matriz ampliada también valga 2. Para que el rango de la matriz ampliada valga 2, la matriz ampliada solo debería tener dos filas no nulas. Veamos, primera fila, ¿qué tipo de fila es? Rápido. No nula. No nula. Acá tenemos 1, 1, dos elementos distintos de 0, y A, independientemente del valor que tome, esta fila va a ser no nula. Esta segunda fila, ¿qué tipo de fila es? No nula. No nula. Sin importar el valor que tomen A y B, esta segunda fila es no nula. Ya tenemos dos filas no nulas. Con lo cual, esta última fila, para que el rango de la matriz ampliada sea igual a 2, esta última fila tiene que ser una fila nula. Por lo tanto, C, este elemento, ¿qué valor debe tomar?
0, Para que sea la fila Cero. nula. 0, Muy Cero. bien. Entonces, para que el rango de la matriz ampliada sea igual a 2, C tiene que ser 0. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿para qué valores o para qué vectores ABC el sistema es compatible? ¿Para todos o para algunos? para algunos. Para algunos. ¿Para cuáles? Para aquellos vectores ABC que tengan su tercera componente igual a 0. Entonces, esa es la imagen. La imagen de esta transformación lineal va a ser el conjunto formado por todos los vectores ABC pertenecientes a R3, tal que cumplan esta condición, es decir, la tercera componente igual a 0. ¿Está? Entonces, escrita la imagen en forma reducida, sería este conjunto, formado por estos vectores expresados en forma genérica. Primera componente, cualquier valor real. La segunda componente, cualquier valor real. Y la tercera componente tiene que ser 0. Y como habíamos anticipado, ¿sí? Miren, así habíamos deducido, pero no siempre se trabaja así, repito, no se trabaja así, se trabaja de esta forma. Entonces la imagen es este conjunto, ¿está? Bien. Geométricamente, chicos, geométricamente o gráficamente, esto también se les preguntan en la práctica y en los parciales, la imagen para esta transformación lineal es este plano, ¿sí? Es un plano. Si ustedes grafican este plano, cambian C por Z, y grafican, van a obtener este plano, un plano sobre el piso. Entonces, todos los vectores, ¿sí? Todos los vectores, todos los puntos de R2 se transforman en puntos de R3 que están sobre este plano. Esa es esta transformación, ¿está? Entonces la imagen es este plano. Como la imagen es un subespacio vectorial, me van a pedir que construya una base. Entonces veamos cómo se construye una base para esta imagen. ¿Vamos? Ustedes ya lo saben, ¿sí? Escribo el vector genérico AB0 y expreso este vector como la suma de dos vectores. ¿Por qué de dos vectores? Porque tengo dos variables. En el primer vector acomodo la primera variable y en el segundo vector acomodo la segunda variable. Luego extraigo las variables fuera del vector y obtengo A, que es el escalar, pasa a ser escalar, por el vector 1, 0, 0, más B por el escalar 0, 1, 0. B, que es el escalar por el vector 0, 1, 0. Bien, ahora estos dos vectores forman parte de la base. La base, o una base de la imagen, es el conjunto formado por estos dos vectores, el 1, 0, 0 y el 0, 1, 0. Bien, tiene dos vectores, entonces, ¿cuánto vale la dimensión de la imagen? Eso me van a pedir. La dimensión de la imagen es igual a 2. ¿Por qué? Porque la base tiene dos vectores, la base de la imagen. Bien, fíjense que geométricamente o gráficamente coincide la dimensión que acabamos de encontrar. Porque ustedes saben que todo plano tiene dos dimensiones. Tiene largo y ancho, tiene dos dimensiones. Coincide con lo que acabamos de encontrar. ¿Está, chicos? Captura. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a calcular la imagen de esta transformación lineal que hace un momento habíamos calculado su imagen, su núcleo, perdón. Bueno, vamos rapidito. Entonces, vamos directamente a esta expresión. Es decir, escribo la imagen de un vector genérico de R3. El vector genérico lo expreso en estos términos. Entonces, la imagen del vector X y Z del primer espacio. Y lo igualo a un vector genérico del espacio de llegada, A, B, en estos términos. Trabajo con esta expresión. La imagen de un vector X y Z, ¿sí?, del vector genérico es igual a este vector. Entonces reemplazo por ese vector. Igual al vector genérico AB. Igualo las componentes correspondientes. Y obtengo un sistema de ecuaciones lineales. X menos Z igual a A y menos Z igual a B. ¿Qué debo hacer con este sistema? Analizarlo. No me queda otro remedio. Analizarlo, ¿sí? Tal vez pueda mirar, observar y deducir a ver si cumplen alguna condición A y B para que el sistema sea compatible. Si no, yo les sugiero que siempre analicen por el método de Gauss. Miren, ahí está la matriz ampliada. Veamos primera fila. 1 en X, 0 en Y y menos 1 en Z. A. Vamos a la segunda fila. 0 en X, 1 en Y, menos 1 en Z y B. Ahí está la segunda fila.
Miren, observen la matriz, fíjense que la matriz ya está escalonada, no hay que hacerla nada. Tenemos el pivot de la primera fila, pivot de la segunda fila y el 0 debajo del primer pivot. Entonces ya está escalonada la matriz. Perfecto. Ahora nos preguntamos, ¿para qué vectores AB el sistema es compatible? Entonces, como saben ustedes, es compatible el sistema si los rangos son iguales. Calculamos el rango de A. ¿Cuánto vale el rango de A? Vale 2, porque tengo 2 filas no nulas. Bien, ¿puedo determinar el rango de A'? Sí, ¿por qué? Porque fíjense que en toda la matriz ampliada, la primera fila es una fila no nula, independientemente del valor que tome A. La segunda fila también es una fila no nula, sin importar el valor que tome B. Entonces el rango de A' también vale 2, con lo cual los rangos son iguales y el sistema es compatible. Ahora la pregunta ¿es compatible para todo vector AB o para algunos? Contesten ahora. Para todos. Para todo vector AB. Como es para todo vector AB, la imagen de esta transformación lineal es el conjunto formado, ahí está para todo, es el conjunto formado por todos los vectores AB pertenecientes a R2. Es decir, la imagen es igual o coincide con el espacio R2. ¿Los chicos? Miren acá, la imagen de esta transformación lineal es igual al espacio de llegada. Bien, nos van a pedir que construyamos una base, porque es una, bueno, acá es un espacio vectorial la imagen, ¿no? Es un subespacio que coincide con el espacio vectorial R2. Entonces nos van a pedir que construyamos una base de la imagen, no hace falta porque como la imagen coincide con el espacio R2, puedo tomar la base canónica, o si no, la construyo a partir de este vector genérico AB, pero me van a dar los mismos vectores. Entonces una base para la imagen es esta base canónica de R2. ¿Cuánto vale la dimensión? Vale 2. ¿Por qué? Porque tengo 2 vectores. ¿Ah, chicos? Captura. Bien, ahí tienen la propiedad del núcleo, chicos. Dijimos que el núcleo es un subespacio vectorial del primer espacio vectorial. Y ahí tienen la demostración. Hagan captura y es fácil también la demostración, chicos. Tienen que aplicar el criterio de subespacio acá. Y después en consulta lo vemos si no lo entienden. Hagan captura y vamos a la propiedad de la imagen. Y dijimos que toda transformación lineal, ¿sí? En toda transformación lineal, la imagen es un subespacio vectorial del espacio de llegada. Y ahí está la demostración. Perfecto. Bien. Chicos, llegamos hasta acá. Nos queda, esto lo vamos a ver en la próxima clase, mañana, nos queda el teorema de las dimensiones, chicos. Y lo van a ver acá con la práctica con el profe Víctor. Si llegamos, si no, no importa, Víctor. Igual después recuperamos. Van a ver que la dimensión del espacio de partida, ahí está, ¿sí? La dimensión del espacio, perdón, la dimensión del núcleo, más la dimensión de la imagen, es igual a la dimensión del espacio de partida, ¿sí? O del primer espacio. Eso se va a cumplir en todas las transformaciones lineales. Dejamos acá en la parte teórica y continuamos mañana, chicos. Pasamos a la práctica, que no es mucho, son 3 puntitos, creo. Adelante, Víctor. Dale, Perdón por- Patricio, muchas gracias. Bien, chicos, continuamos con la práctica. Vamos al práctico número 13. Oh, perdón. Quería abrir otra herramienta y se abrió ahí en pizarra que nada que ver. Bueno, vamos con el trabajo práctico número 13, el punto 1. Me dice determinar cuál de las siguientes aplicaciones F son transformaciones lineales. Como vieron con el profe, lo que hay que analizar siempre son 2 de las condiciones exigidas, digamos, para poder verificar que una transformación es transformación lineal. Recuerden que siempre se enuncia de esta manera. Se enuncia la transformación lineal, se indica desde qué conjunto a qué conjunto vamos. Generalmente siempre pensamos en
que este es el conjunto B de partida y este es el conjunto W de llegada, ¿sí? Estamos partiendo entonces de un conjunto de R3 y estamos llegando a otro conjunto también de R3. Esta es la ley de transformación, ley de asignación, fórmula, como ustedes la quieran llamar. De tal manera que, siguiendo los pasos que se indican acá, se va a poder transformar un elemento de B en un elemento de W. ¿Sí? Bueno, si es transformación lineal, se tienen que verificar dos condiciones. La primera de las condiciones es que para todos dos vectores del primer conjunto B, cuando yo los transformo, tengo que encontrar, digamos, que la transformada de la suma es equivalente a la suma de las transformadas, ¿sí? De cada uno de los vectores. Bueno, eso se puede resolver de diferentes maneras. Veía que el profe Patricio lo que hizo es reemplazar vectores genéricos acá y acá también, y luego resolver y demostrar la igualdad. Bueno, yo lo estoy resolviendo aquí de manera muy parecida a lo que hicimos en espacios vectoriales, en el práctico anterior, ¿se acuerdan? Entonces lo que yo hago es directamente plantear dos vectores, U y B, uno lo llamo, le determino, digamos, coordenadas U sub 1, U sub 2, U sub 3, y al vector B, coordenadas B sub 1, B sub 2, B sub 3. A cada vector le busco la transformada. ¿Cómo lo hago? Siguiendo la ley de transformación que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Tome la primera componente, auméntela en 1, tome la segunda componente, auméntela en 2, y a la tercera componente, anúlela. Entonces eso es lo que voy a hacer. A la primera le aumente 1, a la segunda le aumente 2, y a la tercera la anule. ¿Ven? De la misma manera transformo el segundo vector. Primero aumentada en 1, segunda componente aumentada en 2, tercera componente la anulo. Ahora lo que hago es, como yo estoy buscando la transformada de la suma, es encontrar primero esa suma. Entonces sumamos los vectores U más B. Ya saben que se suman componente a componente, ahí está. Y luego lo que voy a hacer es aplicar imagen o encontrar la transformada, ¿sí? Esto se denomina también aplicar imagen. Entonces, aplicando imagen, lo que hago es transformar a este vector. ¿Y cómo transformamos? Siguiendo la ley de formación que está acá. Entonces, ¿qué me decía? Tome la primera componente, auméntela en 1, ¿ven? Ahí está. Tome la segunda componente, auméntela en 2, y a la tercera componente, anúlela. ¿Ven que sigo la misma ley de formación? Bien. De la misma manera, como sumamos acá, miembro a miembro, también voy a sumar estas transformadas que están acá. Entonces digo, sumando las transformaciones, ¿qué me queda? Me queda que al sumar la primera componente con esta, fíjense, U sub 1 más B sub 1, y 1 más 1 me da 2. ¿Ven? Fíjense acá, yo estoy buscando que la transformación o la transformada de la suma de los vectores U y B sea igual a la transformada del vector U más la transformada del vector B. O sea, tengo que lograr que esto que está acá sea igual a esto que está aquí. ¿Ven? Pero a simple vista, en este primer paso nada más ya se nota que hay una diferencia, porque lo que nosotros habíamos encontrado en esta primera parte, fíjense acá, no es lo mismo que encontramos en esta primera componente en la segunda parte. ¿Ven? Entonces, al ser distintas, ¿sí? Ya podemos afirmar que, como no se cumple esta primera condición, esta transformación no es una transformación lineal. ¿Sí? Bueno, después pueden seguir sumando igual acá, ¿sí? U sub 2 más B sub 2, 2 más 2 me da 4, y 0 más 0 me da 0. Fíjense que esta tampoco se cumple, ¿ven? No son iguales. Entonces, al ser diferentes las condiciones, lo que se exigía, digamos, acá como condición inicial, al no verificarse, esto no es una transformación. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda, preguntita? Si no, seguimos avanzando, porque los tiempos son cortitos. Bueno, continuamos. Como les decía recién, la resolución la podemos plantear de manera muy similar a lo que hacíamos en el estudio de subespacio vectoriales. ¿Se acuerdan del criterio de subespacio? Bueno, lo mismo acá. Bueno, me dan otra transformación, entonces, que va de R2 a R2, y esta es la ley de formación. Tomo la primera componente y se la sumo a la segunda, y la repito en la segunda componente. ¿Ven? Son lo mismo. Entonces, analizamos la primera condición. La suma, la transformada de la suma de vectores tiene que ser igual a la suma de las transformadas de cada uno de esos vectores. Bueno, proponemos dos vectores, U y B, con componentes diferentes, las transformamos siguiendo la ley de formación que está acá arriba,
¿sí? Siempre presente la ley de formación. Entonces digo, bueno, tengo que sumar las dos componentes y me va a dar la primera componente de la transformada. Y luego esa misma la repito como segunda componente. Y de la misma manera acá, sumo las dos, tengo la primera componente y esa la repito en la segunda componente. Bueno, sumamos los vectores, vamos a sumar miembro, miembro acá. Sumando miembro, miembro, tenemos U más B, acá está la suma de vectores. Sumando miembro, miembro acá, tenemos la suma de las transformadas. ¿Ven? Entonces, acá voy a sumar componente a componente. Entonces, esta componente más esta me da todo lo que está acá. Esta componente más esta me da todo lo que está acá. Y fíjense que la primera y la segunda coinciden, ¿no? Que es lo que de alguna manera marcaba como condición la ley de transformación o de asignación. Bien, vamos a continuar trabajando acá. Como yo lo que necesito es, o sea, hasta ahora lo que tengo es esto. ¿Ven? Me está faltando encontrar esta parte. Bueno, como yo ya tengo la suma de vectores, lo que voy a hacer es aplicar imagen nuevamente, como lo hicimos hace rato. Entonces, aplicando imagen, sigo la ley de formación y me dice sume las dos componentes. Bueno, sumamos esta con esta, ahí está. Y la segunda componente la copio tal cual está. Bueno, la copié así como estaba acá en la primera, la desarrollé aquí. ¿Sí? Y luego, para poder comparar la transformada de la suma con la suma de las transformadas, reacomodo los términos de esa primera componente, ordenándolos de la misma manera que aparecen acá. Y ahí podemos comprobar que de verdad se verifica que estas dos expresiones son idénticas. Como son idénticas, entonces ya tenemos la primera de las condiciones aprobada, digamos, o verificada. ¿Sí? Nos vamos a la segunda condición. Para la segunda condición, esto es muy parecido a espacios vectoriales, chicos. ¿Sí? Bueno, para la segunda condición lo que hacemos es de nuevo plantear un vector, un escalar, y asegurar que lo que estoy tratando de encontrar es que la transformada de un escalar por un vector sea igual al escalar por la transformada de ese vector. ¿Estamos? Entonces lo que voy a hacer es plantear lo mismo, un vector genérico, transformarlo siguiendo la ley de formación, recuerdan, sumábamos las dos primeras componentes y lo repetíamos en la segunda. Plantear la igualdad de escalares, esto es lo mismo que hacíamos en subespacios vectoriales en el criterio de subespacio. Sumar miembro a miembro, en este caso, perdón, multiplicar miembro a miembro, multiplico miembro a miembro. Entonces, multiplicando acá, me quedaría alfa por U, alfa por U sub 1 y alfa por U sub 2. ¿Sí? Ya tengo el producto. Acá voy a multiplicar el alfa, el escalar, por la transformada. Entonces me queda alfa por todo esto, y la segunda componente alfa por todo esto. Ahí lo que hice es aplicar propiedad distributiva. ¿Sí? Bien, ya tengo esta parte, ¿ven? Hemos conseguido esa partecita. Me está faltando la transformada del vector del escalar por el vector. Entonces lo que hago es aplicar imagen en lo que encontré acá, y siguiendo la condición indicada en la ley de formación que estaba arriba. Entonces, ¿cómo hacíamos? Sumábamos las dos primeras componentes, y luego repetíamos eso en la segunda componente, ¿ven? Y si constatan, van a ver que esta expresión que está acá es idéntica, y esta también es idéntica aquí. Como son iguales las expresiones, entonces ya tenemos la segunda condición verificada, y como se cumple la primera y la segunda, entonces podemos asegurar que F es una transformación lineal. Y ahí terminaría la resolución del ejercicio. ¿Estamos, chicos? Muy parecido a lo que vimos en criterio de subespacio, en el práctico anterior. Continuamos avanzando, vamos al punto 2. Para las transformaciones lineales del punto 1, hallar el núcleo, la imagen y sus respectivas dimensiones. Esto es lo que planteó en algunos ejemplos el profe hace ratito, ¿sí? Entonces, me dan una transformación lineal, en este caso, una transformación que va de R2 a R3, ¿sí? De entrada ya nos están asegurando que son transformaciones lineales, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. Bueno, vamos a trabajar, voy a bajar un poquito para que me quede todo el ejercicio completo. Bien. Tenemos una transformación que va de R2 a R3, y esta es la ley de formación, ¿sí? O ley de transformación, o ley de asignación, o fórmula, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Bueno, de esta manera yo transformo un vector de R2 a un vector de R3. ¿Ven? Entonces digo, bueno, vamos a buscar el núcleo. ¿Cómo se encuentra el núcleo? Dijimos que el núcleo, si este es el conjunto B de partida y este es el conjunto W de llegada, el núcleo son todos los vectores que están en B, que al transformarse, ¿sí?, por la función f, generan aquí al vector nulo de S
de ese segundo espacio. ¿Sí? Entonces digo, bueno, vamos a ver cuáles son, si los puedo encontrar. Entonces digo, tomemos vectores genéricos de R2, de B. ¿Sí? Siempre acá estos son de B, los que se plantean. ¿Sí? Entonces digo, tomo un vector genérico de B, que pertenece a R2 lógicamente, tal que la transformada de él, ahí estamos viendo, ¿ven? Lo está transformando, ¿y qué obtiene? Obtiene un vector nulo, pero un vector nulo ¿de quién? De W. Es importante reconocer, fíjense, porque de acuerdo a la dimensión que yo tenga acá, es lo que voy a escribir en esta parte. Si acá hubiese dicho R2, entonces tendría que poner un vector nulo de R2. ¿Sí? Diría una matriz de 2 por 2, entonces acá tendríamos que poner una matriz nula de 2 por 2. Todo depende de lo que me diga acá en el conjunto de llegada. Insisto, B, conjunto de partida, W, conjunto de llegada. ¿Sí? Bien. Una vez que hemos planteado eso, listo. Ya estamos para trabajar, porque la transformada la conocemos. O sea, cómo transformar un vector, lo conozco a partir de la deformación. Entonces, tomo esa transformada, que sería equivalente al duplo de la primera componente, el opuesto de la segunda, y en la tercera componente tomamos a la primera componente de R2. Ahí está. Y a esta la igualo, por esta condición que hemos marcado acá, la igualamos al vector nulo. Por igualdad entre vectores podemos establecer el sistema de ecuaciones que está acá. 2x va a ser igual a 0, y va a ser igual a 0, z va a ser, perdón, menos y igual a 0, y x va a ser igual a 0. Ya está el sistemita. Desde la primera ecuación podemos despejar x, que vale 0, de la segunda despejamos y, que también vale 0, y esta no tiene mucho sentido porque es la misma que está acá, o sea, dos ecuaciones repetidas se pueden interpretar como una sola, así que no tiene sentido que las tome por separado. Por lo tanto, estas son mis soluciones, fíjense que es una solución trivial, ¿no? Entonces, mi núcleo va a estar formado por todos los vectores x y y que pertenecen a R2, tal que cumplan esta condición, que x sea 0 e y sea 0, o sea, la primera componente sea el 1 y la segunda también. Acá voy a quitar esto, porque esto, no sé qué pasó ahí, esto no va, ¿sí? Simplemente se escribe núcleo de la función, y colocamos acá la forma que van a tener los vectores que están acá en el núcleo. Bueno, fíjense que el único vector que hemos encontrado es el vector 0, 0, 0, 0, o sea, para x 0 y para y 0. Ya está. ¿Qué dimensión va a tener? Entonces yo voy a decir, bueno, a ver, busquemos una base para el núcleo de f. Ahora sí van los corchetes porque estoy buscando una base. Bueno, ¿quién es la base? ¿Cómo se conformaba una base? Vamos a poner acá la expresión. Una base tenía que tener vectores linealmente independientes y además tenía que ser sistema de generadores, ¿se acuerdan? Bueno, también nosotros sacábamos la base en función de la cantidad de variables que tenía acá. Yo podía extraer la variable y me iba quedando los elementos que conformaban la base, ¿sí? Por ejemplo, si tenían un vector AB, entonces yo podía decir, bueno, puedo escribir el vector AB como suma de dos vectores, porque tiene dos variables. Una en función de A, que quedaría así, y otra en función de B, que quedaría así. Entonces, si extraigo A, esto sería 1, 0, y si extraigo B, acá sería 0, 1. Estos dos vectores que hemos encontrado conformarían una base, ¿sí? Eso lo vimos en el práctico anterior. Pero bueno, en este caso, como no hay variables, entonces no puedo determinar vectores. Entonces, ¿cuántos vectores van a entrar en esta base? Ninguno. Como no hay ningún vector, este conjunto es un conjunto vacío, entonces la dimensión de esta base, digamos, es 0. ¿Estamos? Eso es importante también reconocer, ¿sí? Porque además, ¿cómo es este vector? Este vector, el vector 0, 0, es un vector linealmente dependiente. No se olviden que los vectores nulos son vectores linealmente dependientes, ¿no? Bueno, y ahí quedaría definido entonces el núcleo, la forma del núcleo, la base del núcleo que no tiene ningún elemento y su dimensión. ¿Estamos? Ya tenemos todo lo que se pedía en la consigna. Bien, continuamos avanzando, vamos medio rapidito por los tiempos. Vamos a la imagen. Para determinar la imagen, estamos buscando todos los vectores del segundo espacio, que transformados me dan los elementos del segundo espacio vectorial. Entonces digo, siempre la imagen empezamos al revés de lo que hemos empezado el núcleo. Empezamos con vectores de W, tal que al transformar estos vectores de B, generamos estos vectores de W. ¿Sí? Entonces, tomo vectores de, tenemos que encontrar cuáles son estos vectores x, y, que estarán acá, tal que al transformarse,
¿sí? Todos estos pertenecen a B, tal que a transformarse, bueno, en realidad son todos los vectores de B, digamos, ¿sí? Tal que al transformarse me generan vectores A, B, C que pertenecen al W. Pero recuerden que en W, este es un codominio que a veces es más grande que, que los vectores que están acá. Entonces no necesariamente todos los vectores que se generan acá van a estar completando al W. O sea, hay vectores de W que no son generados por la transformación de B, ¿sí? Es importante reconocer. Entonces, bueno, vamos a buscar. Lo que hacemos es, como ya está planteada la condición, simplemente reemplazar la ley de formación. Ya está. La igualamos a un vector genérico, y fíjense que conformando el sistema de ecuaciones vamos a encontrar algo parecido que lo que encontrábamos antes, nada más que antes el sistema era un sistema homogéneo, y en este caso no lo es. Generalmente conviene, más allá de la facilidad que tengan para resolver acá el sistema de ecuaciones, como hay dos juegos de letras, podríamos decir, una que son X, Z, y otra que son A, B, C, y a veces se mezclan, uno no sabe quiénes son las variables, quiénes son valores fijos, entonces se enrieda por ahí el análisis. ¿Qué es lo que conviene? Generalmente hacer un análisis del sistema de ecuaciones. A partir de ese análisis, que ustedes verán cómo lo plantean, si lo plantean por determinantes, si lo plantean por Gauss-Jordan, por Gauss, ¿sí? Generalmente yo hago Gauss. Generalmente hago Gauss. Pero bueno, también se podría analizar las condiciones desde otra manera, ¿sí? Gauss funciona bien porque Gauss nos muestra claramente si el sistema va a ser compatible determinado o si va a tener que cumplirse alguna condición para que ese sistema sea compatible, ¿sí? En el caso de ser compatible determinado, bueno, no va a haber problema, van a poder asumir cualquier valor real, los valores de A, B y C. Pero en caso de ser compatible, de tener otra condición, digamos, lo que tengo que hacer es plantear a ver qué es lo que tengo que condicionar para que el sistema sea compatible. Entonces digo, bueno, planteemos Gauss acá. Fíjense que tengo variables X y Y, pero estoy hablando de un vector de R3. Si es un vector de R3, entonces tendré que tomar también el Z, ¿sí? Si igual de todas maneras no lo tomaran, acá no va a haber problema, ¿sí? Porque como es una columna nula no va a generar modificaciones, ¿sí? Entonces podemos trabajar acá en X2, en Y0, en X0, en Y-1, en X1, en Y0. Igualamos a ABC. Ya tengo la matriz ampliada. Bueno, multiplicamos para generar por menos un medio y sumamos a esto para generar un 0 acá. Todos estos cálculos ya lo saben hacer ustedes sin ningún tipo de problema. Bueno, multiplicando y sumando, hemos logrado llegar hasta acá, ¿sí? Bueno, fíjense en este caso, ¿cuánto es el rango de la matriz A? Si observamos, tenemos dos filas no nulas. ¿Cuál es el rango de la matriz ampliada? No lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque depende de esto. Si esto fuera 0, el rango va a ser 2. Pero si esto fuera distinto de 0, el rango puede ser 3. Entonces, en ese caso, sería un sistema incompatible. Pero lo que yo estoy pidiendo es que el sistema sea compatible. Entonces voy a exigirle, voy a plantear una condición acá para que ese sistema sea compatible. ¿Cuál es la condición? Que C menos A sobre 2 sea igual a 0. De ahí yo puedo despejar C, que me va a quedar A sobre 2, y podemos despejar A, pasando ese 2 multiplicando, y ya tengo mi condición. ¿Ven? A tiene que ser igual a 2C. De esa manera, entonces nosotros podemos escribir en forma genérica la imagen. Y diré que son todos los vectores A, B, C que pertenecen a R3, tal que cumplen esta condición, que A es igual a 2C. Bueno, como a B no estoy diciendo nada, B va a pertenecer a todos los reales, o sea que puede tomar cualquier valor, ¿sí? Y ya está expresada la imagen. Bueno, vamos a escribir la imagen en forma de vector, ¿sí? Entonces digo, a ver cuál será la forma que tendrán todos los vectores que corresponden a la imagen. Y digo, bueno, los vectores tienen que tener la forma tal que la primera componente A sea igual a 2C, ¿listo? La segunda componente B son todos los reales, o sea que B puede tomar cualquier valor. Y la tercera componente la voy a dejar simplemente como C. De esa manera tengo todas las formas, esta sería la forma de todos los vectores que pertenecen a la imagen. Y si ustedes quieren encontrar simplemente un vector de la imagen, simplemente le dan valores a B y a C. Por ejemplo, si B vale 1, menos 1, y C vale 1, entonces acá cuando reemplace el 1 me va a quedar 2. Este es un vector que pertenece a la imagen. ¿Se dan cuenta? Bueno,
Ya tengo entonces la forma de los vectores. ¿De cuántas variables depende este vector? Y si yo observo y digo, cuento dos variables. Bueno, entonces quiere decir que voy a poder encontrar dos vectores que van a poder conformar la base de esa imagen. Bueno, ¿cómo hacemos? Como habíamos dicho antes, esto se puede hacer descomponiendo, digamos, el vector como una suma de dos vectores dependiendo de las variables que tenga, ¿sí? Si tiene dos variables, entonces dos vectores sumados, una con la variable C y el otro con la variable B. ¿Se dan cuenta, no? Cómo desarmamos. Y luego extraemos la variable. Y si no, se puede hacer en forma directa, porque yo desde acá ya puedo sacar los vectores. Miren, yo digo, vamos a tomar o a mirar los vectores que se forman dependiendo de la variable C. Entonces yo digo, dependiendo de la variable C, tengo como coeficiente 2, acá no hay C, así que coeficiente 0, acá hay una C, coeficiente 1. Y luego voy a armar el otro mirando la variable B. Entonces digo, acá no hay B, 0. Acá hay una B, 1. Acá no está B, así que 0. Y ya tengo los dos vectores, ¿ven? Se puede hacer fácilmente sin tener que hacer todo esto, ¿sí? Recuerden que a veces los ejercicios apuntan a que lleguen al resultado de la manera más rápida posible, ¿no? Bueno, y ahí nomás nulo del segundo espacio vectorial, que es de R2, por eso tiene dos componentes. Reemplazamos la ley de formación, la igualamos a 0 y armamos el sistema de ecuaciones. Fíjense, desde acá, estas dos ecuaciones son iguales, así que puedo considerar una sola de ellas y despejar la variable x. Ya tengo la condición. Entonces digo, bueno, vamos a decir entonces que el núcleo son todos los vectores de R2 tal que cumplen esta condición. Bueno, metamos esa condición acá adentro. Si x vale menos y, esta va a ser la forma de los vectores del núcleo. Bueno, saquemos una base entonces del núcleo, lo voy a hacer acá directamente. La base del núcleo, ponemos entre corchetes porque es una base, recuerden que depende de la cantidad de variables, entonces tengo una sola variable, ¿cuántos vectores va a tener esa base? Un solo vector. Bueno, ¿quién va a ser el vector? Si saco la variable i, ¿qué me queda? Me queda menos 1, 1. ¿Listo? ¿Cuántos vectores tiene esa base? Tiene un solo vector, entonces la dimensión del núcleo es 1. ¿Estamos? Hasta ahí vamos. Bueno. Si observamos un detalle en el ejercicio anterior, importante para revisar, fíjense acá, el profe mostró hace rato un teoremita de las dimensiones. Fíjense que la dimensión del conjunto de partida B es 2, ¿sí? Así vamos cerrando esa idea también. La dimensión de B es 2. Si miramos la dimensión del núcleo era 0, y la dimensión de la imagen era 2. Entonces fíjense que lo que vamos a poder verificar es que si yo tomo la dimensión del núcleo, se la sumo a la dimensión de la imagen, esto me debería dar igual a la dimensión del conjunto del subespacio, del espacio vectorial B. Entonces acá habíamos encontrado 0, acá habíamos encontrado 2, y acá habíamos encontrado 2. Fíjense que se verifica la igualdad, ¿sí? Eso va a pasar siempre que hayamos hecho bien las cosas al momento de resolver, ¿sí? Bueno, de la misma manera acá, ya tenemos que la dimensión del conjunto de partidas es 2. La dimensión del núcleo es 1, así que si yo tengo que llegar a 2, se esperaría que la imagen me dé una dimensión 1, ¿sí? Entonces vamos a analizar la imagen. Tomamos un vector genérico de W. Recuerden que acá en la imagen siempre empezamos con vectores de W. Le aplico la imagen a un vector genérico de B y encontraríamos a ese vector de W. Bueno, la transformada la conocemos, ahí está, esta es la ley de formación. La igualamos con el vector genérico y armamos un sistemita de ecuaciones. De nuevo, como hicimos antes, aplicamos Gauss, y al aplicar Gauss vemos que se anularon acá estas dos, pero esta no, esta quedó dependiendo de una expresión. Este sistema, para ser un sistema compatible, fíjense, si el rango de A, observando solo esto,
tengo una sola fila no nula, el rango de la ampliada tiene que ser lo mismo. Entonces la condición es que para que el sistema sea compatible es que B menos A sea igual a 0, o que lo mismo que B sea igual a A. ¿Sí? Ya está la condición, entonces digo, en la imagen van a ser todos los vectores A, B, que pertenecen a R2, tal que la segunda componente es igual a la primera. Bueno, reemplacemos la segunda componente igual a la primera, y ya tengo la forma de todos los vectores que van a integrar a la imagen. Si sacamos una base de ahí, recuerden, extraemos la variable o consideramos los coeficientes que acompañan a la variable. Digo, tengo coeficiente 1, ese es mi vector que conforma la base. Y como tiene un único vector, entonces la dimensión es 1. Recordando lo que habíamos visto hace rato, la dimensión del núcleo en este ejercicio dio 1. La dimensión de la imagen también me dio 1. Y también teníamos que la dimensión del conjunto del espacio vectorial de partida era 2. Entonces fíjense que si sumamos 1 más 1 me da 2, y esto verifica el teoremita de las dimensiones. O sea que en teoría todo lo que hicimos está en orden. ¿Estamos, chicos? Vamos al último tirón. Ejercicio 3. Me dice que para cada uno de las siguientes transformaciones lineales verifique ese teoremita. Bueno, si me dan la transformación, voy a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Primero buscar el núcleo, luego la imagen, y luego constatar una base, o sea, obtener una base y constatar sus dimensiones, ¿sí? Y luego comparar. Bueno, de la misma manera, fíjense, en este caso, tenemos una transformación que va de vectores de R2 y los transforma en matrices de 2 por 2. Y esta es la ley de formación. Entonces, planteamos el núcleo. Siempre partimos de vectores de B acá. Vectores de B transformados, que me dan vectores de W, pero ¿qué vector? El vector nulo de W. Por eso es que ahora el vector nulo de W es una matriz. Bueno, igualamos, la ley de formación la conocemos, es esta que está acá, la reemplazo, y la igualo al vector nulo, y comparando, primera elemento 1, 1 con el elemento 1, 1 de acá, tengo una igualdad, y de la misma manera el elemento 1, 2 con el elemento 1, 2 de acá, igual, y así con cada uno de los elementos, conformando un sistemita de ecuaciones. Fíjense que acá no puse dos veces el i igual a 0, porque iba a estar repetida la ecuación, entonces alcanza con que la exprese una sola vez. Esta ya es un valor de i, de acá podemos despejar el valor de x, y sumando 0 más 0, podemos constatar o verificar que está todo en orden. Por lo tanto, la única solución acá posible es la solución trivial, por lo tanto es el vector nulo. Bueno, vamos a conformar entonces el núcleo. El núcleo va a estar conformado por los vectores que cumplen esta condición, es decir, el vector nulo de R2, o sea, 0, 0. Como vimos antes, si yo tuviera que armar acá una base, la base del núcleo, colocando corchete para avisar que es una base, no tiene elementos en su interior, es un conjunto vacío, ¿sí? También se puede decir así, que es un conjunto vacío. La base, ¿no? No el núcleo. El núcleo tiene un elemento, pero ese elemento no puede conformar una base, por lo tanto su dimensión es 0. ¿Estamos? Muy bien, vamos a sacar la imagen, partimos de un conjunto de W, un vector W genérico, lo transformamos y transformando un vector B deberíamos encontrar a ese vector de W. Bueno, vamos a ver, reemplazamos la transformada, igualamos al vector genérico y constituimos un sistemita de ecuaciones. Como dijimos antes, a este sistema lo vamos a analizar por Gauss. Bueno, analizamos por Gauss, ¿sí? Bueno, este análisis ya lo saben hacer ustedes, digamos, no va a haber ningún tipo de inconveniente. Genero un 0 acá, acá tomé el pivot, generé ceros por debajo de él, y fíjense que en este caso al mirar la matriz A tiene rango 2, y la ampliada debería tener rango 2 para ser compatible, así que lo que voy a hacer es exigirle, para que sea compatible, que tanto C menos B sea igual a 0, como A más D menos B también sea igual a 0. Despejando de acá tenemos dos condiciones, así que esas son las condiciones que voy a agregar en la imagen. De esa manera voy a poder escribir una imagen a partir de un vector que incluya esas condiciones. Entonces digo, acá me dice que C tiene que ser igual a B, entonces a C, ¿ven? Lo reemplacé por B. Y que A tiene que ser B menos D, entonces a lo reemplacé por B menos D. Listo. Miro el vector, miro la matriz o vector, lo mismo. ¿De cuántas variables depende? Depende de dos variables.
Vamos a tomar los vectores, el vector que me queda mirando la variable b. ¿Sí? Entonces digo, b tiene coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente 1, acá no hay b. ¿Ven? Entonces 1, 1, 0. Ya está. Vamos a mirar ahora el mismo vector, la misma matriz, y vamos a mirar la variable d. Entonces fíjense, en la d tengo menos 1 acá, acá no hay nada, acá no hay nada, y acá hay un 1. Ahí está el vector, ¿ven? Vector, matriz, es lo mismo, recuerden. Bueno, entonces, si esas dos son las matrices que conforman a mi base, estamos en condiciones de afirmar que la dimensión de la imagen es 2. Listo. Finalmente, lo que vamos a hacer es comprobar lo que me pedía el ejercicio, que era verificar que la dimensión del núcleo, que recuerden que nos había dado vector nulo, entonces la dimensión era 0, más la dimensión de la imagen que la tenemos acá, que vale 2, es igual a la dimensión del espacio vectorial de partida. Si se acuerdan, el espacio vectorial de partida, lo tenemos acá arriba, es un vector de dimensión 2. ¿Ven? Entonces, como todo coincide, estamos en condiciones de afirmar que dentro de que se plantearon las condiciones por lo menos en orden. ¿Sí? Así que se verifica el teoremita de las dimensiones. ¿Estamos, chicos? Hasta acá dejamos hoy. Eso sería todo. Y bueno, y ya la clase que viene seguirán avanzando con la teoría para poder avanzar con la práctica también. Bueno, dejamos hasta acá. Patricio, ¿estamos listos? Gracias, Víctor. Bueno, chicos, continuamos mañana.